Eso. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Singularidad, la web con AI. Aquí somos los hermanos Benavides y es Sid Benavides, Johanan Benavides. Estamos con otro programa este jueves, no se olviden, de 5 a 7 de la tarde, pero no solo jueves, sino el martes. El martes de 5 a 7 y hoy jueves de 5 a 7, pero es todas las semanas. Hoy día tenemos otro programa súper interesante, como siempre, para todos. Desde cosas bastante complejas y profundas, pero explicadas de una manera más fácil de entender, hasta hacks y tips y cosas que son simples que pueden utilizar en su día a día con inteligencia artificial. Acuérdense qué significaba inteligencia artificial. Voy a tratar de ponernos aquí en el estudio. No sé qué hice. Estoy como las señoras, como las mamás. No sé qué he hecho. Inteligencia artificial es básicamente una máquina que puede hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es así de fácil. Realmente la definición de inteligencia artificial es solo eso. Es inteligencia equivalente a la de un humano, por eso se le llama inteligencia artificial, porque tenemos otros tipos de inteligencias, ¿no? La inteligencia de una calculadora, la inteligencia de una computadora, la inteligencia de un celular, pero se le llama a la inteligencia artificial a una máquina que puede hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Eso es todo lo que es la inteligencia artificial. Además, es importante explicar que normalmente aprenden o se adaptan sin haber tenido programación específica para ello. Es decir, se programa algo que puede aprender. Y de eso vamos a hablar hoy día, sobre todo lo que es Machine Learning, Deep Learning y todo. Así que, bueno, señores, ahora sí, metámonos en la cocina de la inteligencia artificial. Porque una cosa obviamente es decir, la IA aprende o la IA piensa, la IA me respondió, la IA, no sé, me hizo un gato astronauta tomando cafecito en Brickell, ¿no ve? ¿Verdad? Bárbaro, genial, todo bien con eso. Pero la pregunta real es, ¿cómo rayos aprende una máquina? O sea, ¿dónde está el truco? Hay un duende dentro del servidor ahí con lentes y calculadora. ¿Así? No. Aunque sería bonito, pero no. La respuesta tiene un nombre que suena medio intimidante, pero hoy lo vamos a bajar a tierra, señores. Redes neuronales, Machine Learning y Deep Learning. ¿Ok? Redes neuronales, Machine Learning y Deep Learning. Ahorita les vamos a poner las definiciones, sí, pero no vamos hablando. ¿No quieres que les demos de una vez? Ya, vamos con las definiciones. Sí, Entonces, ponelas tú y yo les doy. Mira, ya, Machine dale. Learning es aprendizaje automático. Eso es todo. Es una forma en la que la inteligencia artificial aprende. En vez de programarla con reglas fijas, le das muchos ejemplos y ella misma encuentra los patrones. Es como si en vez de enseñarle reglas de matemáticas, le muestras miles de problemas que ya están resueltos y ella aprende a resolverlos. Es así de simple. Machine Eso Learning. Es Machine Learning. Ahora, Deep Learning es un poquito diferente, es un tipo más avanzado de Machine Learning. Es el próximo paso. Vamos como que Machine Learning, Deep Learning, el aprendizaje profundo. Y es una manera en la que la inteligencia artificial aprende con redes neuronales que imitan un poco más cómo funciona el cerebro humano. Es lo que hace posible que la inteligencia artificial reconozca caras, entienda una voz o genere imágenes. Listo, así de simple. Con eso continuamos y así. Perfecto. Entonces, ¿lo dejamos ahí subido o lo bajo? Lo bajo. Ahí está. Bien. Ok. Vámonos a hablar sobre... Estábamos donde estabas. Correcto. Me confundí. Ya, ok. Bueno, a ver, vamos. No vamos a hacerlo como profesor de universidad que empieza con una fórmula y te arruina la tarde, ¿no? O sea, no queremos ponérselos pesados. Vamos a hacerlo como si estuviésemos explicándoselo a tu, no sé, a tu primo que cree que Deep Learning es cuando aprendes filosofía viendo TikToks a las 3 de la mañana, ¿ya? No, vamos por partes. Deep Learning no es aprender profundo porque te pusiste sentimental. Deep Learning es una forma de Machine Learning donde la computadora aprende patrones usando muchas capas de cálculo, como una especie de filtro tras filtro tras filtro hasta que empieza a detectar cosas que tú nunca la programaste manualmente para que detecte. Entonces, dale, Jonah. Exacto, vamos por partes. Machine Learning o aprendizaje automático significa básicamente que en vez de decirle a la computadora paso a paso qué hacer, le damos ejemplos para que aprenda una regla o un patrón. Antes, en programación tradicional, tú le decías, si pasa esto, haz esto. Si pasa aquello, haz aquello.
era como crear un robot con una lista infinita de instrucciones. En Machine Learning el enfoque cambia, le das muchos más datos, muchos más ejemplos y el sistema ajusta sus propias reglas internas para poder predecir o clasificar las cosas nuevas. Un ejemplo súper simple es, quieres que una computadora distinga fotos de perros y gatos. Programación tradicional sería intentar escribir reglas como si tiene si tiene orejas puntiagudas puede ser un gato, si ladra es perro, si tiene bigotes, etcétera, 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 etcétera. Pero eso se vuelve absurdo rápidamente porque hay perros chiquitos que parecen gatos, hay gatos gordos que parecen políticos corruptos, hay perros peludos que parecen alfombras y así todo se vuelve súper difícil para la inteligencia artificial entender. En el Machine Learning tú le muestras más bien miles de millones de fotos etiquetadas. Esto es perro, esto es un gato, y el modelo de aprendizaje aprende patrones y estadísticos. No memoriza solamente una foto, sino que aprende qué características suelen aparecer en cada una de las categorías. Cuáles son las características de un gato, cuáles son las características de un perro, mucho más allá de lo que tú le podrías escribir o explicar con digamos, un input humano. Ya, entonces para ponerlo en facilito, ¿ya? Machine Learning es como entrenar a alguien con ejemplos, ¿ya? Es como decirle a un niño, esto es una manzana, esto es otra manzana, esta verde también es manzana, esta también, aunque esté mordida, es manzana, esto no es una manzana, esto es un tomate. ¿Se dan cuenta? Le vas como que mostrando diferentes ejemplos y le dices, ¿qué es manzana, qué no es manzana? Obviamente así hemos aprendido todos nosotros. Entonces, después de que nos han dado suficientes ejemplos, como niños, vemos una nueva manzana y decimos, ya como que le cacho a la vibra de qué es una manzana, ¿verdad? Entonces, no puedes tal vez explicar exactamente con una tesis doctoral por qué, pero reconoces el patrón. Sabes que eso es una manzana. Entonces, eso hace una máquina, solo que lo hace con números, con estadísticas y con una cantidad de datos que a nosotros nos freiría el cerebro, pero que las máquinas lo hacen de una manera relativamente fácil. Ahora, ¿dónde entra el Deep Learning? Deep Learning es como Machine Learning, o sea, es un tipo de Machine Learning. Machine Learning es como decir el diagrama de Venn más, la parte del segmento del diagrama de Venn más grande, y Deep Learning es una partecita de eso, ¿ya? Deep Learning es como, no sé, es como Machine Learning, pero en esteroides, ¿ya? Pero no Google en esteroides, porque ya usamos demasiado esa frase y producción me va a tirar algo si es que le sigo diciendo Google en esteroides, ¿ya? Entonces, Deep Learning usa redes neuronales profundas, pero no porque leen Nietzsche, ¿ya? Sino porque tienen muchas capas. Entonces, no se me hagan los profundos, mis queridos intelectualoides. La razón por la que son profundas es porque tienen muchas capas. ¿Qué es una capa? Una capa procesa información, ¿ya? Se la pasa a otra capa y esa otra detecta cosas más complejas. Y esa se la pasa a otra y así sucesivamente se van pasando de una capa a otra, cada vez más adentro, más profundo. Y es como una especie de línea de producción de patrones, ¿ya? Entonces la primera capa dice, veo bordes, ¿ya? La segunda dice, veo formas. La tercera capa dice, veo ojos. La cuarta dice, esto parece una cara. Y la quinta capa puede que diga, este es tu tío en una foto de Facebook con un filtro raro. ¿Entienden? Es como que va como que entendiéndole poco a poco, como que va... Ubicas esas bolitas 8 que te hacen unas cuantas preguntas y saben qué estás pensando, ¿verdad? O te hacen 20 preguntas y saben qué estás pensando. Sí, es como una computadorita que en base a un montón de cálculos y unas preguntas te saca el resultado. Claro, va como Tú que... piensas en algo, te hace preguntas y de repente de si respondes sí o no, te da el resultado. Exacto. Entonces, de una manera similar, esto hace mucho más complejo, pero va como diciendo, ok, veo un borde, ok, ahora veo un redondo, ok, es un ojo, el ojo, es una parte de una cara, ok, es el tío, digamos. Claro, porque la red neuronal se llama así porque está inspirada muy vagamente en el cerebro. Y repito, muy vagamente. No es que copiamos el cerebro humano perfectamente, no es una neurona biológica real. Es una versión matemática simplificada. Una neurona artificial recibe números, le asigna importancia y los combina, pasa el resultado por una función y decide si se activa o no, ¿no? Depende de lo que quiere, más o menos es la idea. ¿Se activa o no se activa? Eso suena técnico, pero pensarlo como una mini decisora. Ya recibe señales y dice, esto me importa mucho,
esto poco, esto casi nada. La red completa son millones o miles de millones de estas mini decisoras trabajando juntas, todas así como minions. Que dicho sea de paso, por eso es que son redes neuronales y por eso se parece mucho al cerebro y tenemos algunos resultados muy similares al cerebro. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas muy parecidas a cómo nosotros procesamos los datos. Entonces, son miles de millones de como transistorcitos que están mandando electricidad de una manera u otra. Y es lo mismo que está sucediendo en nuestro cerebro y lo mismo que está sucediendo Estamos en estas haciendo máquinas. una copia de la lógica, más o menos, exacto, de lo que pasa en el cerebro. Exacto. Pero en versión digital, ¿no ves? Exacto. No es exacta, pero es como inspirado en eso. Y aquí aparece una palabra que es súper clave también, que son los pesos, o los weights, en la palabra en inglés. Los pesos son como perillitas de volumen, y cada conexión en la red tiene un peso que determina cuánto influye una señal en la siguiente capa. Si el peso es alto, la señal importa más. Si el peso es bajo, importa menos. Entonces, entrenar una red neuronal significa ajustar esos pesos, hasta que el resultado sea cada vez mejor. Al principio la red está medio perdida. Como uno entrando a una ferretería sin saber qué es lo que realmente necesitas. Si necesitas un tornillo o necesitas un tipo de pegamento o qué. O una volanda, etc. O un bidet. Un bidet de esos japoneses que te lavan la colita. Exacto, pero con más entrenamiento va ajustando esas perillas internas para equivocarse menos y va como que aclarando el concepto, la imagen o lo que sea que le estás tratando de enseñar. Que es literalmente cómo funcionan, especialmente la difusión, que se llama... o sea, eso que algunas redes neuronales, pero la difusión. Pero un episodio para eso. Si alguna vez has podido ver cómo se hacen estas imágenes, por ejemplo, cuando tú le pides a ChatGPT que te cree algo, primero te crea algo borroso y luego se va como que enfocando y se vuelve lo que le has pedido. Entonces, te está mostrando literalmente cómo está haciendo el modelo. Entonces, es bien interesante. Sí. Ya, pero continuamos, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, una mesa de sonido, o sea, una mezcladora, una mixer, ¿verdad? Tienes 20 sliders, tienes voz, música, bajo, efectos, el micrófono del Joanán, el micrófono mío. Mira, aquí tenemos una, por ejemplo, acá. Podemos mostrarla en la cámara general, Vanessa, gracias. Miramos, acá tenemos, por ejemplo, una que tiene diferentes perillas. Acá, por ejemplo, están los efectos que nosotros podemos lanzar desde acá. ¿Verdad? Entonces, si tú tienes esto, ¿ya? Y tienes el micrófono del Joanán, el micrófono mío, el grillito que producción siempre pone. Exacto. ¿No? Ya, que se calle el grillo. Ya me estaba perforando el oído. Entonces, bueno, cuando tú tienes estos sliders, estos diferentes potenciómetros, ¿verdad? En una mezcladora, si suena mal, no botas la consola, la ajustas. Vas haciendo tu mezcla, ¿no? Subes un poquito acá, bajas allá, quitas ruido, metes compresión. Entonces, una red neuronal es algo así, pero con millones de sliders invisibles. Y el entrenamiento es la computadora que le está diciendo, ok, mi respuesta salió mal. Voy a mover un poquito estos sliders internos para que la próxima salga menos confundida, digamos, ¿no? O sea, le pedí un gato y me hizo un perro. Bueno, entonces bajémosle un poco a este slider de las orejas. Pero esto lo está haciendo el modelo mismo. O sea, no lo está haciendo un humano. El modelo mismo está como que aprendiendo, diciendo, ¿sabes qué? A ver, voy a mover esto aquí, como creando una nueva mezcla. Salud. Entonces, esto, lo que sucede, repetido millones de veces, empieza a parecer básicamente inteligencia. Por eso le llamamos inteligencia artificial. Y eso es lo loco, yo diría, porque nadie le escribe a mano todas las reglas. No es que le ponen, cuando veas una ceja triste, interpreta melancolía con probabilidad de 72%. No. La red aprende relaciones, aprende patrones, aprende que ciertas combinaciones de señales suelen significar algo. Por eso se siente tan diferente a la computadora vieja, por ejemplo. La computadora vieja era obediente, literal, medio bruta, pero bien rápida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en cambio, la inteligencia moderna, la inteligencia artificial, es más flexible, más probabilística, más... Yo creo que esto va por aquí.
Entonces es menos una calculadora y más aprendiz. Es un aprendiz rarísimo, sí, que come electricidad y vive en un data center, pero es un aprendiz. Y en ciertos casos tú te vas a dar cuenta que es como un bebé, ¿verdad? O sea, cuando tú recién empiezas a utilizar o un modelo está como que recién empezando a entenderte, no le da al clavo, pero mientras más te va entendiendo, más va entendiendo cómo te gusta escribir y demás, va sacando mejores resultados. De la misma manera, a medida que van sacando nuevos modelos, estos modelos antes eran como un niñito de 1 año haciendo un dibujo, digamos. Luego parecía un niñito de 5 años haciendo un dibujo y ahora parece Nike Van Gogh, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Totalmente. Johanan, llévanos a lo próximo. Ahora hablemos de el entrenamiento. Cuando entrenas una red neuronal, normalmente haces algo por el estilo. Le das un input, ¿no? Un aporte de información, que puede ser una imagen, un texto, un audio o datos de cualquier tipo. La red produce un output, o sea, un resultado o una respuesta, y luego comparas esa respuesta con lo que querías que respondiera. Si la respuesta está mal, calculas qué tan mal estuvo. Esa medida se llama loss o pérdida. El objetivo del entrenamiento que haces con estas máquinas es reducir esa pérdida. Es decir, que el modelo se equivoque menos y menos y menos con el tiempo y con el entrenamiento. Entonces, después viene uno de los conceptos más importantes, que es el backpropagation o la retropropagación. Miércoles, qué palabranga. Para todos mis amigos Kama, la retropropagación. Después de hacer los segmentos de las innovaciones en la medicina, esto es pan comido. Por se Dios. llamaba Retratutide, creo. ¿No? Retratutide, sí, pero ya esa era una de las más fáciles, porque había nombres de empresas que yo no sabía nada. No era ni empresa, ese es un medicamento. Ese era un medicamento, pero los nombres de las empresas eran lo que más me costaba. Sí. Bueno, pero suena como un hechizo, ¿no? Retropropagación. Pero no es como uno de esos hechizos de Harry Potter. No es magia. Es un método que permite que la red haga un cálculo o cálculos que contribuyen... ¿Qué conexiones, digamos, más o menos, contribuyen al error y ajustar los pesos en la dirección correcta? Exacto. Entonces, es como que le pegas un poquito a la red y le dices, no, nos hemos equivocado. Mal, así, ¿no ve? Exacto. Y ahí dices, te haces la pregunta, ¿dónde estuvo el problema? ¿En esta capa? ¿En esta conexión? ¿En esta decisión intermedia? La red no entiende errores como nosotros emocionalmente cuando hacemos algo muy mal o nos sentimos deprimidos o dices soy un fracaso. No, simplemente ajusta números para que la próxima predicción sea un poquito mejor y así se va creciendo hasta llegar al resultado deseado. Millones, billones de veces tiene que pasar este proceso y va como que ajustando y va diciendo, a ver, le voy a mover estito, ahora me muevo estito, ahora me muevo estito. Y hay una parte que es con ayuda humana y hay otra parte que la hace sola. A ver, eso vamos a hablar luego porque... Claro, pero no es tan emocional como si la inteligencia artificial si fuese al baño y decir, oye, ya me he hecho un error porque me he confundido un muffin o uno de estos queques o unas tortas con un chihuahua y no supe diferenciar lo que era uno del otro. Simplemente dice, mi loss está alto, o sea, lo que estoy perdiendo de información está alto. Entonces vamos a ajustar, ¿no ve? Exacto. Y eso es justamente hermoso porque te quita mucho el misterio. No es una entidad mística despertando conciencia en una cueva digital, ¿ya? O sea, aunque podemos hablar de que si es consciente o no es consciente, pero no es una cosa así tan mágica, sino que es matemática que está auto-optimizándose. ¡Matemática! ¡Matemática! Ahora, cuando esa matemática se hace ultra gigantesca, con cantidades absurdas de datos, estamos hablando de trillones de documentos y demás, no sé, qué sé yo, modelos enormes, ¿ya? Y chips especiales como los que hace Nvidia, los tensores que se llaman. Bueno, el resultado obviamente que vemos se ve como mágico, pero no es magia, es solamente mucha estadística, muchísima escala y muchísima ingeniería funcionando toda al mismo tiempo. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto es importante. Mira, la IA no aprende como nosotros exactamente, parecido, ¿ya? Pero nosotros aprendemos con cuerpo, con emociones, con memoria personal, ¿verdad? Con un mundo físico, trauma, hambre, sueño, la mamá, no sé, gritándote que ya vas a comer, ¿no? Así aprendemos. La red neuronal aprende ajustando números, o sea, ajusta los números en base a diferentes ejemplos que le vas dando. Entonces, si hay una analogía con el cerebro,
en el sentido de que es parecido porque hay una red neuronal, pero no hay que pasarse y decir, bueno, es idéntico. No. Decir que una red neuronal es igual al cerebro es como decir que una bicicleta es igual a un caballo porque los dos te mueven de un lugar a otro. No está bien. Se parecen en su función, pero por dentro son muy, muy, muy diferentes. Exactamente, totalmente. Y ahora podemos explicar la diferencia central entre Machine Learning y Deep Learning. Volvemos a estos dos temas o estas dos definiciones, palabras que hablábamos al principio. Machine Learning es el campo general. Sistemas que aprenden de datos, pero Deep Learning es una subcategoría dentro de Machine Learning que usa redes neuronales con muchas capas. Antes del Deep Learning moderno, muchos sistemas de Machine Learning dependían mucho de lo que se llama Feature Learning. Es decir, ¿sabes qué? No es Feature Learning, es Feature Engineering. Perdón, Feature Engineering. Correcto. Que es decir, humanos expertos decidan qué características debía mirar el modelo. Pero claro, o sea, es lo que decidían, es lo que ¿no? O sea, era como que unos cuantos científicos decidían qué características tenía que, como que en lo que tenía que enfocarse el modelo. Por ejemplo, para detectar fraude, mira el monto, la hora, el país, la frecuencia, y el humano como que diseñaba las variables que eran importantes. En Deep Learning, la gracia es que el modelo puede aprender muchas de esas características por sí mismo. En una imagen no tienes que decirle manualmente busca bordes, luego ojos, luego orejas, luego textura del pelo. No, las capas internas pueden aprender representaciones cada vez más abstractas. En texto algo parecido ocurre con relaciones entre palabras, contexto, el tono con el que estás hablando, la intención que le das. Por eso Deep Learning se volvió tan poderoso para visión por computadora, reconocimiento de voz, traducción, generación de imágenes y modelos de lenguaje. No porque sea perfecto, sino porque escala muy bien con datos, computación y redes grandes. Entonces, si Machine Learning fuera cocina, sería como enseñarle a alguien a cocinar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tendrías que enseñarle con muchas recetas, ¿ya? Muchos ejemplos. Deep Learning sería como meter a esa persona en MasterChef, el programa, ¿no ve? Darle millones de platos, ingredientes, sabores, errores, críticas, hornos, cuchillos, caos, todo, y después de suficiente entrenamiento empieza a decir, ya entiendo ¿qué hace que algo sepa a comida italiana? ¿Qué hace que una salsa funcione? ¿Qué pasa si cambio esto por esto otro? Es como que empiezas a cacharle, empiezas a entender solamente por el contexto en el que te han puesto y te han dado tantos datos. Entonces no es que se memoriza una sola receta, sino que ha aprendido los patrones de la cocina. Claro, también puede inventarte una receta, no sé, asquerosa, con atún, chocolate, mayonesa y pasas, no sé, porque obviamente puede cometer errores o puede hacer cosas que son sumamente creativas también. Entonces, por eso los datos que tú le das ahí importan tanto. Si entrenas a un modelo con datos basura, te devuelve basura. Elegante, lo que quieras, pero basura. Entonces, ese es el famoso que dicen en inglés, garbage in, garbage out. O sea, metes basura, sacas basura. Si tus ejemplos, por ejemplo, están sesgados, ¿ya? Están incompletos o mal etiquetados, digamos, una fotito de perro dice gato, digamos, el modelo aprende esas cosas raras. Si solo le enseñas fotos de perros chiquititos, después ve un gran danés, por ejemplo, y dice, eso es un caballo, no sé, ¿me entiendes? Si solo lo entrenas con textos de internet, bueno, también aprende lo mejor de internet y lo peor de internet. Entonces aprende Wikipedia, pero también aprende comentarios de gente peleándose por, no sé, pavadas a las 2 de la mañana, no sé, así cuando te estás así, no sé, peleando por alguna cosa X, ¿no ve? No, que mi equipo es mejor o lo que sea, no, ¿por qué estás escribiendo hacer sin H, ¿no ve? Entonces, los datos son, por decirlo así, el alimento de la inteligencia artificial. Pero no todo alimento nutre, ¿verdad? O sea, hay buenos alimentos y malos alimentos. Por eso, mientras mejor data le metas a la inteligencia artificial, mejor data sacas. Exactamente. Y así también existe el problema de overfitting o sobreajuste. Eso pasa cuando el modelo aprende demasiado bien los ejemplos de entrenamiento, pero no generaliza bien a casos nuevos. Es como el estudiante que se memoriza la respuesta del examen
o de práctica, pero si le cambias el orden de las preguntas, todo como que se derrumba, ¿entiendes? No hay un entendimiento, tal vez está solamente superficial o es una memorización. En un buen modelo, un buen modelo entrenado correctamente no solamente memoriza, sino tiene que generalizar. Por eso separan datos de entrenamiento, validación y pruebas. Entrenas con unos datos, ajustas con otros y luego pruebas con datos que el modelo no ha visto. La pregunta real es, ¿aprendió el patrón o solo aprendió cómo pasar ese examen? Claro, porque a todos nos ha pasado que te aprendes, digamos, un ejemplo. Si yo te digo cuál es, no sé, la respuesta de la última es 20, ¿ya? Ponele. De la última pregunta del examen. Pregunta del examen, digamos, es 20. Ya. Entonces, pero si te cambian la pregunta un poquito y es muy similar, pero ahora la respuesta es 23, digamos. Si no has entendido el concepto, entonces solamente vas a ponerle lo que tú querías ahí, digamos, el número, y va a salir mal. Entonces, eso es interesante porque antes como que teníamos que darle las respuestas casi al modelo, darle las respuestas del examen. Mientras que ahora le enseñamos a entender el concepto, de manera que cuando entiende el concepto te puede dar todo tipo de respuestas que tengan o no tengan que ver con eso. Entonces, para cerrar, Machine Learning es cuando una máquina aprende patrones a partir de datos. Deep Learning es una forma poderosa de Machine Learning que usa redes neuronales profundas con muchas capas para aprender representaciones complejas. Las neuronas artificiales no son cerebros miniaturas, son funciones matemáticas todas conectadas. Los pasos son ajustes internos. El entrenamiento reduce errores. La repropagación ayuda a corregir y cuando escalas todo eso con datos gigantes, chips potentes y buen diseño, aparecen estas inteligencias artificiales que escriben, traducen, escuchan, pueden ver, crean imágenes y te conversan. No es magia. No es un duende, no es Skynet preparando café. Es matemática aprendiendo patrones de una escala tan absurda que desde afuera parece magia. Y justamente por eso vale la pena entenderlo. Así que, si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat ahora. Me parece muy interesante todo lo que hemos estado cubriendo hasta este momento. Es tremendo lo que veo aquí. Y en muchas de las preguntas que se están haciendo, me parece interesante que la gente nos pueda comentar también qué cosas no entienden o qué cosas quieren que toquemos en próximos programas. Así que ahora sí, vamos a hablar de otro tema, ¿ya? De una de esas cosas que parecen ciencia ficción, pero que ya están dejando de ser ciencia ficción. Robots con inteligencia artificial. Y ojo, no estamos hablando de, no sé, no estamos hablando de cosas que van a suceder de aquí a 10 o 20 años, sino cosas que van a suceder ya. Entonces, ahí tenemos el robotito, no sé, que barre la casa, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de la aspiradora esa que se choca con la pata de la mesa 20 veces y dice, bueno, ya he hecho mi trabajo. Zumba. Rumba. Sí, aunque son buenas y tienen algo de machine learning. Ahora estamos hablando de máquinas que pueden ver, escuchar y entender instrucciones. Pueden incluso moverse en el mundo real y hacer tareas físicas. O sea, inteligencia artificial con cuerpo. Y eso cambia el juego. ¿Por qué? Porque hasta ahora la inteligencia artificial vivía más o menos dentro de la pantalla de la computadora, ¿verdad? O sea, en el chat o en tu teléfono, no sé, donde sea, el ordenador, como le dicen los españoles. Pero en la computadora, que es así como, claro, obviamente, porque es la computadora, porque ahí está todo, porque es como la interfaz que conocemos, que es típica. Eso es un poco lo que entendíamos nosotros por inteligencia artificial, pero ahora está como que saliéndose. Cuando esa inteligencia se sale de la pantalla y entra en el mundo físico, entonces ahí estamos entrando a otra película completamente. Porque una cosa es que ChatGPT te ayude a escribir un email. Bárbaro, fenomenal, buenísimo, genial, todo tranquilo. Otra cosa es que una inteligencia artificial pueda decir, ok, veo una caja, entiendo que hay que moverla, sé que pesa,
sé dónde poner mis manos, sé cómo caminar sin caerme, sé cómo no golpear a un humano que está, no sé, a mi lado o que está cruzando, y sé terminar la tarea. Eso ya no es solamente lenguaje, ¿verdad? Eso no es un chatbot, como le decimos al chat GPT o estos, digamos, que estamos viendo. Eso ya es percepción, eso es razonamiento, es movimiento, es equilibrio, es fuerza, seguridad y, importantísimo, adaptación. Entonces, es como si el cerebro digital le pones brazos, piernas, cámaras, sensores y lo mandas a trabajar. No es como, de hecho, es literalmente eso. Es ahí donde estamos hablando de ¿qué? Robots humanoides, que son obviamente los que más llaman la atención, porque claro, se parecen a nosotros. Y uno los ve y automáticamente, ok, dices, wow, esto ya se ve un poquito raro, ¿no? Esto ya se empieza a parecer a Terminator. Entonces, ahí es donde nos Hay que paran un ver, poquito los claro, pelos. la pregunta ¿es útil o ya es así como un peligro, digamos, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Pero vamos por partes porque aquí hay un concepto importante. Un robot humanoide no significa necesariamente un robot que tiene cara humana, piel falsa, sonrisa medio incómoda y te dice hola, hola jefe, ¿no? No necesariamente. Humanoide en términos simples significa que su cuerpo está inspirado en la forma humana, normalmente dos piernas, dos brazos, torso, una cabeza o algo que cumple función de cabeza, manos y pinzas diseñadas para manipular objetos. La idea no es que sea una persona artificial, la idea es que pueda moverse y trabajar en espacios construidos para personas. Puertas, escaleras, pasillos, mesas, que pueda agarrar herramientas con los como 10 dígitos que tenemos nosotros los humanos, carritos, estantes, cocinas, hospitales, que pueda navegar en estos espacios diferentes como fábricas. Todo eso está diseñado alrededor del cuerpo humano, o sea, la medida de una puerta, el ancho de una puerta, la medida de un pasillo, cuán ancho es un pasillo, unas escaleras, en qué altura está la perilla de una puerta, de qué tamaño es el celular. Todo está diseñado para las proporciones humanas y para cómo funciona un humano, el cuerpo humano. Entonces, si estuviésemos en un mundo totalmente diseñado diferente, no necesitaríamos robots humanoides. Pero creo que en este proceso de transición de nosotros hacer estos labores a que lo hagan robots, se necesitan estos robots humanoides que pueden adaptarse ya a toda esta infraestructura que tarda años en construir, que ya la tenemos. Y que está diseñada para el cuerpo humano. Y eso explica por qué el form factor humanoide tiene sentido, o sea, por qué esta figura humana o este aspecto humano tiene sentido, aunque no siempre sea el diseño más eficiente, porque depende de lo que quieres hacer, depende de la tarea que estás tratando de cumplir, puede haber muchos otros diseños que sean mucho más eficientes y más simples de lograr, pero esa es la razón por la cual los humanoides están teniendo tanta fuerza. Si tú diseñas una fábrica desde cero para robots, entonces tal vez no necesitas que el robot tenga piernas, ni brazos, ni cabeza. Puedes ponerle rieles, brazos industriales, bandas transportadoras, sensores en el techo, todo hecho a medida para esa específica función. Pero el mundo real no es así. El mundo real es un desastre lindo y en todo caso hay cables, esquinas, pisos medio raros y deformes, puertas pesadas, cajas medio mal puestas, humanos atravesándose todo el tiempo, perros, niños, una silla donde no debería haber una silla. Entonces, si quieres que un robot generalista que pueda entrar, o sea, ¿qué significa generalista? Que no está haciendo una función específica repetitivamente, sino que pueda hacer varias cosas, pueda entrar en un ambiente humano sin reconstruir todo el planeta Tierra de otra manera. Entonces, parecerse al cuerpo humano, claro, tiene más sentido y puede ser una ventaja práctica, no solamente algo estético o algo de una película, tiene sentido lógico. exacto. O sea, la pregunta no es por qué hacer un robot que parezca humano porque me dio la gana. No. O sea, no. La pregunta es, ¿queremos cambiar todo el mundo para que el robot funcione? ¿O queremos hacer un robot que pueda ya funcionar en el mundo que está y existe? Entonces, ahí es que el cuerpo humano es como un estándar universal, le podemos decir así, ¿ya? Nosotros somos el USB-C de la vida física, por dar un ejemplo, ¿ya? Todo está hecho para manos humanas, ¿verdad? El celular, el tamaño, las cosas, la perilla, como decía el Johanan. Entonces, para la altura humana, las puertas, ¿no ves? Para pasos humanos, para visión humana, alcance humano. Entonces, un robot con brazos, manos,
puede usar las mismas herramientas que tú. Puede usar un taladro, puede utilizar un martillo, puede agarrar una caja, abrir una puerta, puede empujar un carrito de compras, por ejemplo, ¿no ve? Puede usar una escalera y puede mover una silla. No necesita que le diseñes una versión robótica de cada una de esas cosas. Y aquí viene lo aceleracionista, que es un poquito más mi estilo, porque puede sonar como que, ok, robots en fábricas. No, 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 pero no. Es mucho más grande, porque si estos robots logran volverse baratos, seguros y suficientemente inteligentes, estamos hablando de que es una nueva capa de fuerza laboral física. O sea, serían mejores que nosotros los humanos, no solo software que automatiza Excel, digamos, no o que te hace unos correos o te diseña un bonito logo. No, estamos hablando de que automatizar, por ejemplo, tareas físicas, repetitivas, o peligrosas, o aburridas, o tareas pesadas, como por ejemplo sacar el petróleo ahí en esos, que es una de las cosas, uno de los trabajos más peligrosos del mundo, en alta mar, esos pozos petrolíferos que sacan, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de automatizar ese tipo de cosas, de cargar cosas, de ordenar almacenes, asistir en hospitales, hacer las cirugías de mejor manera que un humano, no sé, llevar suministros de un lugar a otro, limpiar zonas industriales de desechos que pueden ser sumamente tóxicos. Claro, porque no se trata solamente de hacer cosas que son peligrosas o que son tediosas o aburridas, sino también de precisión, como lo del cirujano, ¿no? Cosas que ya, precisión intelectual, o sea, cognitiva en todo caso, o precisión de física, ¿no? Milimétrica, claro. De cuando tienes que hacer un corte alrededor de una arteria y no todo ese tipo de cosas. Claro, entonces, cuando tú empiezas a ver todas estas cosas que pueden hacer, por ejemplo, no se pueden ayudar a abuelitos, a personas mayores, o pueden trabajar en lugares donde falta mano de obra, ¿verdad? O pueden trabajar en situaciones extremas, en calores impresionantes o en fríos extremos que hasta un humano tal vez no podría volver. Claro. Ojo, no digo que mañana todos vamos a tener un, no sé, mayordomo robot en la casa sirviendo cafecito. Mañana no, pero pasado mañana sí. Pero en general la dirección de la tecnología está yendo hacia ese lado. Yo soy bien aceleracionista. Yo digo que, por ejemplo, así un robot mayordomo o empleada o nana o como quieras llamarle, vas a poder tener yo pienso que en los próximos 5 años vamos a poder tener casi todos un robot que te pueda hacer la mayor parte de las cosas de la casa en los próximos 5 años. Es interesante porque de que se pueda ver la tecnología, sí. La parte que no sé cómo se va a desenvolver en los próximos 5 años es la parte económica de eso. Porque pienso que justamente el cuello de botella no es tanto la tecnología, o sea, de que la inteligencia artificial y esas cosas puedan elaborarse, de que las fábricas sí puedan generar. Creo que sin duda estoy de acuerdo, pero la parte burocrática, las leyes alrededor de todo esto, las regulaciones, entonces es lo que más pienso que puede dilatar un poco la cosa. Puede dilatar, pero si te das cuenta que aquí en los Estados Unidos, y vamos a tratar de mostrarles unos videos hoy día, si no podemos hoy o la próxima semana, pero si te das cuenta, ya te puedes comprar un robot Neo en $20,000. Carísimo, inaccesible. Pero te puedes maneras, comprar ahorita. Estamos hablando de que son los primeros. Es, digamos, ya estamos hablando de todo el mundo, estás hablando de todos lados, ¿no? Estamos hablando de África, de Bolivia, de Chile, de Belice, de México, todo el mundo tenga uno en su casa. A mí me parece que estamos un poquito más de 5 años. Ahora, obviamente, claro, que puede cambiar cualquier cosa. No, porque yo pienso que se va a acelerar. Económicamente o políticamente o en términos de leyes y quién sabe, todo se desenvuelve más rápido. Totalmente, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Pero como van las cosas, el cuello de botella no es tanto el desarrollo de tecnología, que eso en todo caso siempre ha sido un poquito más rápido, o esa relación o ese ratio está cambiando. ¿Se acuerdan que en el anterior episodio hablábamos de eso, de cómo uno de los peligros de uno de estos debates entre el aceleracionismo y el desaceleracionismo es este término de cuán rápido avanza la tecnología y cuánto más rápido está avanzando la tecnología versus las leyes y las regulaciones? Así que ahí hay que meter un poco el matiz. Porque hacer robots físicos es muchísimo más difícil que hacer software. En software, si un modelo se equivoca, a veces te da una respuesta mala y listo, nada más. En robótica, si se equivoca, puede botar una caja, romper una máquina, lastimar a alguien, como ese video, no sé si han visto, de un robot en uno de estos eventos de robots que sin querer estaba haciendo una demostración el robot de artes marciales y en un momento dado la audiencia que estaba alrededor del robot había un pequeño niño y el robot le da una patada al niño en el estómago, en la boca del estómago, sin querer. El niño se dobla en dos, pobrecito, lo van a ver el video. Pero puede ocurrir algo así o caerse de cara
o en una fiesta, como cuando lo hace tu amigo borracho, ¿no ve? La física no perdona. Hay gravedad, fricción, hay peso, hay baterías, motores, calor, desgaste, hay el mantenimiento que tienen que tener este tipo de máquinas o robots, y además el mundo real tiene una variabilidad brutal. Una taza no siempre está en el mismo lugar, una camisa no siempre está doblada igual, una puerta no siempre se abre de la misma manera. No solamente se puede abrir a la izquierda o a la derecha, se puede abrir hacia adentro, hacia afuera. Hay puertas que tienen otro tipo de perilla, hay puertas que son de vidrio, que están demasiado limpias y te puedes chocar con ellas. ¿A quién no le ha pasado? Hay todo tipo de situaciones. Entonces el robot necesita entender contexto, pero también necesita controlar su cuerpo con muchísima precisión. Por eso se habla tanto de embodied AI, o sea, de Embodied Artificial Intelligence o inteligencia artificial encarnada. La palabra suena medio filosófica, ¿no? Pero es simple, es una inteligencia artificial que no solo procesa información, sino que tiene un cuerpo y aprende a actuar en el mundo. Eso es todo. No es lo mismo saber que en una manzana, que agarrar la manzana. O sea, no es lo mismo entender el concepto de una manzana como algo lógico o mental o cognitivo que poder agarrarla y agarrarla sin aplastarla, levantarla, ponerla en una bolsa o dejarla rodar por el piso o manipularla de una manera específica como deseada. Ahí hay visión, se involucra el tacto, la fuerza, la coordinación, el aprendizaje en vivo, y eso conecta con algo que en robótica siempre ha sido muy, muy, muy difícil para los humanos. Agarrar objetos, caminar, movimientos, es tan natural que no lo pensamos. Claro, en algún momento cuando éramos niños, sí, nos caíamos, nos tropezábamos, babeábamos, no podíamos agarrar justamente la manzana, éramos un peligro si teníamos un cuchillo en la mano, pero aprendimos. Pero para una máquina eso es una locura matemática y mecánica en este momento. Cada día menos y menos. Te muestro el videíto que hablabas hace un segundito, así que lo voy a lanzar para que lo vean. Vamos. Ahí está el robot que está haciendo algo de artes marciales y se vuelve un poco muy real. ¡Tum! No sé si soy muy malo, pero pobre niño se dobla como... Y el robot así para, lo mira y retrocede, pobrecito. Pobre niño, veámoslo una vez más, por favor. Realmente es increíble este video. Quiero verlo de nuevo. Está obviamente el niño fuera del lugar de donde debería estar, pero igual el robot debería darse cuenta de que hay una persona y no, y le da tremenda patada. ¿Te imaginas un fierro pegándote así? No. Parece que más bien no estaba realmente así, como que la patada le dio justo en el estómago, pero no estaba como que haciendo una patada muy fuerte, porque podría haberle roto algo también al niño. Bueno, no se sabe si tal vez le habrá roto, no creo. Sé. Pero todo esto de esa complejidad y locura matemática y mecánica es clave, porque nosotros a veces despreciamos lo físico. Decimos, es verdad. Caminar, cualquiera camina, no es difícil, ¿no ve? Claro, no. La verdad es que para nosotros es súper fácil lo del caminar, pero caminar es una obra maestra. O sea, tú eres un robot biológico de millones de años de evolución que se balancea en dos palitos, evita obstáculos, carga bolsas del mercado, responde un WhatsApp, mira al perro, no pisa el charco y además, no sé, se queja del tráfico. Todas esas cosas pasan al mismo tiempo y ni nos damos cuenta. Entonces, cuando uno ve un robot caminando medio raro, como medio borrachito, ¿no ve? Uno dice, qué tonto ese robot. Pero no, es dificilísimo lo que estamos haciendo. Y si además a ese robot le pones que tiene que entender el lenguaje que le estás hablando, entonces ahí ya estamos mezclando dos revoluciones, la revolución de la inteligencia artificial y la revolución de la robótica. Entonces, antes, por ejemplo, los robots eran más como unas máquinas programadas, ¿no ve? Entonces les decías, haz este movimiento en este lugar, con esta pieza, a esta velocidad. Por eso funcionaban tan bien en fábricas, donde todo es como que repetible, ¿verdad? Es un ambiente controlado. Correcto. Pero cuando tú lo pones a un robot con inteligencia artificial, tiene que ser mucho más flexible. O sea, no quieres tener que programarle cada milímetro, cada cosita, y que si se encuentra con una cosa que no la entiende, entonces ya
no funciona. No. Lo que uno quiere es más bien decirle, lleva esas cajas de aquí al estante de allá, por ejemplo, ¿verdad? Y que el robot entienda el objetivo, que mire su entorno, haga un plan y diga, ok, voy a ejecutar. Como por ejemplo cuando tú le dices a tu hermano, ayúdame a mover esto, y no le das un manual de 500 páginas, ¿verdad? Bueno, depende del hermano, ¿no? Pero, no, o sea, obviamente no necesitas darle un tutorial y supervisarlo y todo, ¿no? Pero la idea es que tú a una persona, tú le dices, vamos a mover este mueble, y como que ya entiende y crea toda una planificación en su cerebro de qué es lo que va a pasar. Ahí entran los modelos tipo visión, lenguaje, acción o el VLA. Para ponerlo fácil, son modelos que conectan lo que el robot ve, lo que entiende del lenguaje y lo que debe hacer físicamente. En un LLM normal, tú pones texto y te devuelve texto. En un robot, el input puede ser una cámara, sensores o una instrucción hablada, tal vez memoria de tareas anteriores. Y el output o el resultado no es un párrafo bien escrito, sino acciones físicas, mover el brazo, girar la muñeca, caminar, detenerse, ajustar su fuerza. Ese salto de una cosa a la otra, de un LLM a un VLA, es enorme. Entonces, porque ya no estamos hablando de solo responder bien, sino de actuar de la manera correcta. Y actuar bien en el mundo físico requiere tolerancia al error muchísimo más baja de lo que realmente... Si te da una respuesta mala o hay una alucinación en la respuesta de uno de estos modelos de lenguaje grandes, bueno, reniegas un poco o no entiendes o lo apagas o lo que sea y no pasó nada. Pero un robot puede darle una patada a un niño en una demostración de artes marciales sin querer. También hay otro tema. Los datos. Los modelos de lenguaje aprendieron de cantidades gigantescas de texto, de código, de imágenes, internet completo, del internet, de todo lo que hay en el internet que esté disponible públicamente. Pero, ¿de dónde sacas fotos para entrenar a un robot a doblar ropa, cargar cajas, abrir puertas, manipular las herramientas para arreglar el auto, lo que quieras? Moverse? No solo las fotos, sino todos los datos. Todos los datos, o moverse también a través del espacio de una casa o de un apartamento. No hay un internet infinito de experiencias robóticas físicas. Por eso se usan simulaciones, videos de humanos. Claro, se utilizan varias cosas. Se utilizan, les muestran videos de humanos haciendo cosas, les ponen en unos entornos 3D, digamos, para que el robot no tenga que hacerlo en la vida real, sino como que puede levantar una caja de una mesa y hacerlo 3 millones de veces, digamos, en un entorno que es 3D. Entonces se hacen demostraciones humanas, teleoperaciones, hay sensores y aprendizaje por refuerzo, ¿no? Refuerzo positivo. En simple, a veces el robot practica en mundos virtuales, a veces copia a humanos y a veces aprende por ensayo y error. Y a veces alguien lo controla como si fuera un videojuego para generar datos. Todo eso se va mezclando y es lo que da el resultado de un robot humanoide funcional. Y aquí es donde yo siento que viene la explosión, porque cada robot que trabaja puede potencialmente generar datos para mejorar al siguiente robot. Es como una bolita de nieve, ¿no? Al principio tienes poquitos robots, son caros, son medio torpes, lentos, necesitan ayuda, pero mientras más tareas hacen, más datos generan. Mientras más datos generan, mejores modelos salen. Mientras mejores modelos salen, más tareas pueden hacer. Y así, ¿no? Mientras más tareas pueden hacer, más útil se vuelve comprarte un robot. Entonces, claro, tiene más sentido. Eso es la típica curva donde al principio todo parece ridículo, ¿no ves? Como que, ay, qué bruto mira lo que lo patea un niñito, y después parece un juguete caro que es como que, oh, wow, ya, qué impresionante. Y después pero es más como si un lujo, ¿no? Es como, o sea, ya, claro. Sí, funciona, claro, pero eso es pues para los ricos, ya, ¿no? Claro, y ya después ya parece inevitable. Es como antes decíamos, no, pues, o sea, en los 80s, por ejemplo, ¿quién tenía celular? O Sea, internet. tenías que tener, era millonario y tenías así, y una batería del tamaño de un maletín, y tenías que llevarlo en un auto, más o menos, era un móvil.
y ahora, digamos, nos parece la cosa más normal que todos le vemos uno en el bolsillo. O antes tenías que tener una cámara con el rollo, con toda la cosa, tenías 8 milímetros, 16 milímetros, solo podías filmar 5, 10 minutos, tenías que ir a revelar. Entonces decir, una cámara que tú puedes filmar y eso lo puedes bajar ahí, mirar instantáneamente y proyectarlo en tu casa sin ir a un lugar, era como, ¿what? No, Claro, no. al principio siempre todo nos da risa, ¿no? Es como que, ¡ay, qué chistoso! O ¡wow, qué increíble! O no va a Pero pasar. no va a pasar. Y ahora ya tenemos todas estas cosas. Yo me acuerdo cuando yo decía, ¿te imaginas en un futuro lejano cuando puedas ver una persona por video mientras la llamas? O sea, me parecía como esto, como que estamos hablando ahorita. Era así de lejano para mí y ahora me parece la cosa más ridículamente normal de todos los días de poder llamar a mi mamá o hablar con mi esposa o con quien sea por video. Entonces, o sea, hay que tener en cuenta de que no perdamos de vista que las cosas se pueden volver muy rápidamente normales. Entonces, Pero no nos vayamos de cabeza, así tampoco, vamos por partes. ya, ok. Dale. A ver, por ejemplo, vamos. Un robot humanoide no tiene que ganar en todo, ¿ya? Ok. Hay trabajos donde una rueda es mejor que una pierna, ¿verdad? Entonces, hay trabajos donde un brazo industrial fijo es más rápido, más barato y más seguro que tener uno que sea como un cuerpo humanoide. Hay tareas donde un dron, por ejemplo, o una banda transportadora o una máquina especializada tiene más sentido. ¿Para qué vas a tener todo un humano para que haga un café? ¿Me entiendes? O sea, puedes tener una cafetera nomás que hace el café. Entonces, no todo necesita esta forma humana. Ser humanoide no es automáticamente superior, ¿verdad? Es más bien una apuesta por la generalidad. Por el momento, es una de las mejores maneras de crear robots. Es decir, quizás no soy el mejor del mundo haciendo una sola cosa, pero puedo hacer muchas cosas distintas en espacios humanos. Es como comparar un Fórmula 1, por ejemplo, que es el auto más veloz del mundo, lo que quieras, todo, pero solamente tiene que ir en pistas especiales, cerradas, puede correr solo cierto tiempo, tiene que cambiar las llantas, todas esas cosas. La comparas, por ejemplo, con una camioneta, que es más generalizada, es decir, es más todoterreno, ¿verdad? Entonces, Más que nada es como la diferencia, por ejemplo, entre un Fórmula 1 que vuela en una pista hecha para correr, pero no te ayuda a mudarte. Una camioneta te ayuda a mudarte, pero no va a ganar ninguna carrera de velocidad. Entonces, correcto. esa es la idea. Exacto. Ahora, ese es un punto muy sano. En robótica siempre hay un trade-off, o sea, algo que ganas y algo que pierdes. Generalidad contra la eficiencia. Un robot especializado puede ser excelente en una tarea concreta, como soldar una pieza, mover paquetes en una ruta fija o limpiar una piscina. Pero si cambias la tarea, tal vez ya no sirve. Un humanoide busca lo contrario, ser razonablemente útil en muchas tareas. No perfecto, no mágico, no hazme la vida completa mientras yo veo Netflix, sino flexible. Esa flexibilidad tiene costo. Más partes movibles, más balance, más consumo de energía, más software, más riesgo. Por eso el debate no es humanoide sí o no, sino en qué contexto vale la pena un robot humanoide. Y para que valga la pena hay varias condiciones. Primero, seguridad. El robot tiene que poder operar cerca de humanos sin ser un peligro para ellos. Segundo, confiabilidad. No puede funcionar solo en un demo bonito de YouTube y fallar en la vida real. Tercero, es el costo. Si cuesta como un apartamento en Miami, bueno, muy lindo, pero no se puede crecer, no se puede hacer escala. Cuarto es el mantenimiento. Alguien tiene que repararlo, actualizarlo, limpiarlo, cambiar baterías, revisar motores. Y quinto es la interfaz. La gente normal tiene que poder usarlo sin ser ingenieros en robótica. Si necesita 3 técnicos y un sacerdote para que el robot agarre una caja y la lleve de un lugar a otro, todavía no estamos listos para esa tecnología. ¿No ve? Entonces, Padre bendiga este firmware. Exacto. Pero hablemos en serio. Ya, ok, hablando en serio, lo más interesante de esto es que los robots con la inteligencia artificial no son solamente máquinas, son una nueva forma de colaborar, ya, vamos a decirlo así. Imagínense un hospital donde un robot, por ejemplo, mueve suministros, lleva ropa limpia, acompaña a los pacientes, hace tareas repetitivas y deja al personal humano enfocarse en el cuidado real, por ejemplo.
interesante. O una fábrica donde el robot no reemplaza al experto, sino que hace el trabajo pesado mientras el humano supervisa. El humano puede estar decidiendo, mejorando el proceso, lo que vaya a hacer, ¿verdad? O por ejemplo, si lo ponemos a un robot en una casa, donde una persona mayor tiene ayuda física para cosas simples. Ahí el valor no es quitar humanos, sino multiplicar la capacidad humana. Es como un exoesqueleto social, por decirlo así, ¿verdad? Es como una estructura que estamos creando alrededor. Yo particularmente no tengo problema con que también nos reemplacen en la mayor parte de las cosas los robots, pero eso es un tema aparte. Volvamos al tema este. Hablando de las cosas que es como un exoesqueleto societal, digamos, o social, ¿verdad? Esto nos conecta con algo que siempre decimos aquí en nuestro programa Singularidad. No utilicemos la inteligencia artificial solamente como un Google con esteroides, ¿verdad? Porque cuando la inteligencia artificial tiene cuerpo, ya ni siquiera estamos hablando de buscar información, estamos hablando de ejecutar, de pasar de, mira, dime cómo se hace, a ayúdame a hacerlo. Es una diferencia brutal lo que hay entre, no sé, dime cuál es el mejor video de YouTube que muestra a un robot humanoide. Necesito que me ayudes a crear mi casa. Es realmente una diferencia que se siente. Entonces la inteligencia artificial de texto te puede decir cómo organizar un almacén, por ejemplo. Pero la inteligencia robótica te puede agarrar cajas y organizarlo directamente. O sea, la inteligencia artificial de texto te puede decir cómo montar un set, que es lo mío, ¿verdad? Hacer cine. Pero una IA con cuerpo, algún día, pronto, puede ayudarte a mover las luces, a marcar los cables, a cargar el equipo, a manejar las cosas más peligrosas, a asegurarse de que las cosas estén seguras. Y ahí yo, como cineasta, digo, pucha, por favor, una orden de 2, una orden de 15, ¿no? Entonces, ahí te ayudan en todo lo que te puedas imaginar. Hay también una parte psicológica y social a todo esto. Si un robot tiene forma humana, la gente espera ciertas cosas, que entienda gestos, que respete espacios personal y que no se mueva de forma amenazante, que se comunique con intención. Si una máquina con ruedas pasa al lado tuyo, tal vez no esperas que se comporte de una manera específica, pero sí tiene... Si tiene un torso o brazos o algo parecido a una cabeza, tu cerebro automáticamente lo interpreta como un agente social. Eso puede ayudar a la interacción, pero también puede ser una incomodidad. Por eso el diseño humanoide no es solo ingeniería, también es un diseño de la confianza que tú le puedes tener. ¿Cómo se mueve? ¿Qué tan rápido? Hace contacto visual cuando pasa por al lado tuyo, avisa antes de pasar. ¿Parece herramienta o parece una persona? Todos estos temas son cosas que los ingenieros tienen que tomar a consideración. Entonces, para cerrar esta parte, los robots con inteligencia artificial importan porque son el puente entre la inteligencia digital y el mundo físico. Los humanoides importan porque nuestro mundo ya está construido para cuerpos humanos. Y esa forma puede permitir que una sola máquina haga muchas tareas distintas sin rediseñar todo el ambiente. Pero hay que entender el balance. No son magia, no son Terminator tampoco. No van a resolver todo mañana. Y no siempre la forma humana será la mejor. La pregunta grande es esta. Cuando la inteligencia artificial ya no solo pueda pensar, escribir o conversar, sino también moverse, tocar, cargar, ordenar, construir, etc., ¿qué parte de la vida humana cambia primero? Pónganlo en el chat, ¿ya? Y porque esta conversación está apenas empezando, vamos a volver a tocar este tema. Quiero saber cuáles son sus opiniones, qué miedos tienen, qué cosas, qué tendencias tienen. ¿Están más hacia la tendencia del aceleracionismo o del desaceleracionismo? ¿Están a favor, ya no pueden esperar hasta tener su compañero robótico o le tienen un pánico? ¿Qué pedo, güey? Como dicen los mexicanos. Exactamente. Así que pónganlo en el chat, señores y señoras. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida con los robots? ¿Qué es lo primero que van a empezar en lo que van a empezar a suplantarnos, por ejemplo? Pónganlo en el chat y avísenos qué piensan, señores.
y señoras, esto ha sido Singularidad. Hoy día nos toca un programa un poquito más corto que los otros días, pero el día martes nos volvemos a ver acá a las 5 de la tarde, hora Miami. Todos los martes y jueves, 5 a 7 de la tarde, nos vemos para que podamos seguir hablando sobre la singularidad, la vida con inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, aquí los hermanos Benavides. Y en algunos casos, algunos temas, no tanto de inteligencia artificial, porque nos gusta hablar un poquito de otros temas, a veces nos salimos, pero siempre súper entretenidos, enseñándoles lo que sabemos y aprendiendo con ustedes, a veces en vivo también. Hacemos desde conversaciones en vivo con diferentes lenguajes de modelo grande, les queremos dar más tips y hacks cada vez de cosas que pueden aplicar en su vida diaria, noticias interesantes, noticias un poco más técnicas, cuáles son las noticias falsas a las que no debemos hacerles caso, cómo empezar a incorporar y entender esta tecnología para que no sea algo foráneo y miedoso, sino algo que entendemos y sabemos cómo navegar de una manera segura porque estamos informados en vez de simplemente seguir las tendencias que todo el mundo sigue. Así que además, gracias por acompañarnos. Queremos darle una felicitación a nuestra productora Vanessa Hasandriaf, alias La Bambi, porque hoy día es su cumpleaños. Ella que siempre está ahí con nosotros, detrás de cámara, y nunca sale delante de cámara, la gran incógnita, La Bambi, la Vanessa Hasandriaf. Le mandamos un beso. Ella es mi esposa y estoy muy contento de que esté con nosotros en el programa y de que nos ayuda siempre allá desde la Switcher. Así que felicidades, Vanesita. Esperamos que la pases súper bien hoy día y también todo que la hayas este año. pasado bien hoy día y que te la pases bien en el resto de lo que queda del día. Exacto. Así que felicidades y gracias por seguirnos. Estamos aquí como siempre los martes y jueves de 5 a 7 de la noche. O de la tarde, depende de dónde estés y es horario Miami. Depende cuán oscurito esté. Exacto, es horario Miami, o sea, Eastern, de 5 a 7. Gracias a todos, nos vemos, somos los hermanos Benavides, Yesid y Johanan Benavides y esto es Singularidad, la vida con inteligencia artificial. ¡Chao!